¿Qué pasará en el nuevo episodio de Artwoon? ¿Ferit renunciará a Ace? ¿Ace le dirá a Ferit toda la verdad? ¿Ace podrá deshacerse de Ba? ¿Se revelará el interés y la cercanía de Yaman Ande? Todo y más ahora en este video. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que Ace Ba se deshaga de su acoso y encuentre su camino con Ferit, no olvides compartir nuestro video. Ferit intentará descubrir qué le oculta a Ace y por qué se mantiene a distancia. Sin embargo, Ace, quien está expuesta a muchos malentendidos mientras intenta aprender esto, estará muy agotada. Mientras trata de hablar sobre su interés en Ferit, Ace, que se enfrenta constantemente a obstáculos, no sabe qué hacer. Por esta razón, le advertirá a Ba que se vaya. Pero cuando Ba se vuelve terco a la hora de irse, no permitirá que Ferit vuelva a ser engañado y le dirá quién es Ba y por qué está aquí. Todas estas cosas que aprendió pueden poner a Ferit en un ataque de celos. Su oposición a Ace será por este motivo. Ace y Ferit están muy enamorados, pero los obstáculos frente a ellos no les permiten vivir su amor. Cuando ella cuente todo lo que Ferit no sabe, pensando en lo que le pasará a Ace, el amor seguirá ardiendo de dolor. El objetivo principal de Ace es deshacerse de Ba y ahora se opondrá a él y le pedirá que la deje. Ba está tercamente decidido a quedarse aquí y no dejará a Ferit. Ande, su mayor apoyo, le ofrecerá todas las oportunidades que quiera. Sinan, por otro lado, comenzó a revelar la razón por la que Ferit dejó a Ande el día de la boda. Después de compartir todo lo que sabe con su padre, Azade se enterará de lo sucedido. No será fácil para Ande salir adelante a partir de ahora. Annambei, que se enteró del incidente, puede quitarle la dirección a Yaman e intentar sacar a Ande y a su padre Usejin de la empresa. Este feo incidente permitirá a Annambei y a Azade mirar las cosas desde una perspectiva diferente. Después de lo que ha surgido, el señor Adnan y la señora Azade ahora apoyarán más a Ferit. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Como resultado de la inyección que le hizo Ferit Ba, quien salió a caminar con Frutna, Frutna tiró a Ferit. Cuando se encuentra con Batillar Frutna, uno de los miembros del personal de la mansión, mientras está solo, se da cuenta de que está herido e inmediatamente informa a la mansión que Ferit se cayó del caballo. La gente de la mansión está muy preocupada por Ferit. Especialmente su madre Azade tiene un ataque de nervios. Ace, por otro lado, regresa a la mansión, soñando con los momentos en que Ferit se abrió con ella y le contó sobre su amor. En ese momento, escucha las voces de Azade que vienen del interior y entra de inmediato. Azade dice que Ace está maldita y que su hijo desapareció por su culpa. La gente de la mansión y Annambei impiden su salida y la silencian. Ace, por otro lado, dice que no esperará en este estado y va y llama a su marido. Luego van al lugar donde Ferit desapareció en Azadeam. Azade volverá a tener una crisis y llamará a todo mi hijo en Antaya, llamando a la puerta de todos y tirando a la nación a la calle. Cuando la noticia de Ferit llega a la familia de Ande, intentan ocultárselo. Sin embargo, Ande se da cuenta de que están ocultando algo y llama a Betul y aprende de ella. Ande está muy molesta por esta noticia y su familia trata de apoyarla. Cuando Yaman se entera de que Betul ha informado a Ande, se enoja con ella y lo envía a un taxi desde la escena. Ande, por otro lado, sale de casa para buscar a Ferit, a pesar de su familia. Sinan, por otro lado, se aferra al cuello de Yaman y dice que él lo sabe todo y que Yaman y Ande se metieron en este problema por Ferit. Mientras está en su automóvil, Ande llama a Ba y le dice por correo de voz que si ella participa en este negocio, será malo para Ba. Yaman llama a Ferit a todas partes, grita como su hermano y sueña con su infancia. Ferit, inconsciente, ve a Ace en sus sueños y habla de ella. Ba, por otro lado, está esperando su muerte en la colina. Mientras Ferit habla de Ace, Ba se asusta y quiere matarle arrojándole una piedra a la cabeza. Por otro lado, Yaman busca a Ferit como loco por todas partes y está realmente molesto. Ace encuentra a Yaman y le dice que le teme al reloj y a la muerte de Ferit. Yaman apoya a Ace y le da moral de que no existe tal cosa, la encontraremos a salvo. Luego regresan para entregarle el reloj al gendarme. Mientras todos esperan con tristeza en la mansión, Ande llega y nadie le responde. Sinan saca a Ande y le pide a Ande que se mantenga alejado de Ferit a partir de ahora y se vaya. Mientras Ande permanece en la puerta, Ace llega en taxi. Enfrentado a Ace, Ande dice que Ferit no se caerá de su caballo y que Frutna no la arrojará. Ace entra en la mansión y todos están sentados a la mesa con un humor de luto. Ace iba a su habitación, abrazando las pertenencias de Ferit, diciendo que lo amaba y llorando. Después de que Ande llega al auto de Yaman y lo abraza, hablan de cómo eran con Ferit cuando eran pequeños. Ace ve a Ferit venir mientras duerme y cuando se despierta,
se da cuenta de que no es así, abraza la ropa de Ferit y llora. Mientras los esfuerzos de búsqueda continuaban a toda velocidad, la gente de la mansión no podía comer ni dormir. Z Ucondiresis Mr Ucondiresis T, junto con su esposo Hussein, vino a animar a la señora Azade y al señor Adnan. Aise sale de su habitación y le pregunta a Kezban sobre el plato favorito de Ferit. Luego va a la cocina para prepararlo y dice que Ferit volverá. Todos los empleados de la casa están muy sorprendidos y muy molestos por la situación de Aise. Ba no pudo matar a Ferit y decidió salvarlo. Lleva a Ferit a la espalda y lo lleva a una casa de pueblo. Cuando la gente de allí quiere llamar al gendarme, él se lo impide porque tendrá problemas. Mientras Ba está enojado consigo mismo por salvar a Ferit, escucha que los aldeanos recompensarán al que encuentre a Ferit debido a la pérdida de Ferit. Mientras Aise prepara pimientos rellenos para Ferit, Azade viene a ayudar a Aise. Se consuelan entre ellos que llenarán los pimientos por un lado y correrán por el otro. Yaman no pudo ir a trabajar y llega a la mansión para preguntar por Ferit. Sinan se siente incómodo con su llegada a la mansión y trata de llevarlo a un lado y averiguar si le ha hecho algo a Ferit. Después del mensaje del teléfono de Ande, ella va al pueblo y llama a Ferit paso a paso. Mientras Aise prepara el relleno y la espera, Azade cuenta los viejos tiempos. Cuando no puede encontrar a Ba Ferit de regreso a la casa que trajo, se atora en la garganta de la gente de la casa. Encontró a Ande Ferit y lo llevó a la mansión. Cuando Azade le preguntó a Ande cómo lo encontró, ella dijo que lo encontró en la cima de la montaña y lo trató en un pueblo y luego lo llevó a la mansión. Después de Sinan Yaman, todavía está tratando de encontrar un hueco. Justo cuando están hablando con Yaman, llaman desde la casa para informarles que Ferit ha regresado. Ande se molesta cuando Sinan llega felizmente y abraza a Ferit y quiere sacar a todos de la habitación. Sinan saca persistentemente a Ferit y Aise de la habitación para dejarlos solos. Aise y Ferit se quedan solos y Ferit le deja claro a Aise que está ofendido. Cuando le pide permiso a Aise, la dama de Azade trae las cosas de peluche que hicieron con Aise. Ferit se sorprende al saber que Aise está haciendo el relleno con su madre. Cuando Aise dice que si le duele, déjame alimentarla, Ferit rechaza su ayuda y le pide ayuda a su madre. La pérdida de Ferit cambió la actitud de Azade hacia Aise e incluso comenzó a esperar nietos de ella. Cuando Ande regresa a casa, encuentra a Ba esperando en su jardín. Mientras están negociando con Ba, cuando llegan su padre Hussein Bey y su madre Ztu Condiresis Mr Condiresis T, Ba se marcha inmediatamente. Cuando su padre le pregunta quién era ese hombre, él dice que es un mendigo y lo hace pasar. Y se organizó un gran entretenimiento en la mansión para el regreso de Ferit. Como Aise quiere ayudar a Ferit, Ferit continúa tratándola con frialdad. Cuando Aise le dijo que quería hablar con él, Ferit dijo que no tenían nada de qué hablar y trató de cerrar el asunto. Cuando Aise llamó a su sobrino al piso de abajo y le dijo que tal vez teníamos algo más de qué hablar, salió de la habitación. Agradeció a todos los que vinieron, y mientras caminaba con la señora Azade, reconoció a Ba cuando pasaba por la tienda de mordida y dijo que lo conocía. Mientras tanto, los amigos de Muge de la escuela se recuperaron pronto. Muge les presentó a Aise. Cuando Ebru llama a Sinan y le dice que está en la puerta, Sinan inmediatamente se acerca a ella. Cuando Leman se dio cuenta de esto, Sinan corrió tras él y trató de calmarlo. Sin embargo, cuando Azade se da cuenta de que están discutiendo, les pide a ambos que se calmen y se dispersen para hablar de esto más tarde. Aise se despierta con el teléfono de su amiga por la mañana y su amiga la llamó para celebrar su cumpleaños. Muge escuchó esta conversación y celebra su cumpleaños. Va a Ferit Storm y habla con él. En ese momento, llega Ande y Ferit le pregunta si fue Ande quien realmente la encontró. Mientras hablan, llama a Ba Ande, pero Ferit sospecha todo sobre Ande. Leman encuentra a Ebru en el bazar y le advierte que se mantenga alejada de su marido y su hija. Mientras tanto, cuando Sinan está a punto de llamar a Ebru, se detiene. Y luego borra el número de Ebru del teléfono. Cuando Ferit estaba en el trabajo, Aise lo llamó y quería hacer un plan juntos. Ferit dijo que tenía responsabilidades y no tenía tiempo libre y colgó. Mientras la dama Azade salía más tarde, cuando Aise quería ir con ella, la dama Azade le gritó y le dijo que todavía no tenía novia. Cuando Sinan dijo que Aise estaba enamorada después de presenciar la conversación de Ferit con Aise, Ferit se enojó y dijo, no actúes como si estuviera enamorado. Mientras tanto, sonó el teléfono de Sinan y su tío Isan se enteró de que había despedido a un ex empleado. El empleado dijo que tenía razón al sospechar del señor Isan y que harían un gran envío y harían cosas incorrectas. Tan pronto como Sinan se enteró de esto, su padre Adnan se acercó a él y le contó lo que había sucedido, pero su padre no le creyó.
Después de que Ferit llegó a casa, cuando Aise quiso sacarlo, Ferit lo rompió y le dijo que no es necesario fingir cuando no hay nadie cerca. Después de esta discusión, Aise va a visitar el Museo del Mosaico. Al encontrar a Ferit sentado solo, su sobrina mujer le pregunta por qué es su cumpleaños, por qué no estás con la hermana de Aise, y Ferit se queda allí. Sinan, por otro lado, impidió que la camioneta fuera con su padre Adnan y lo convenció de que buscara. Después de que se registró el camión, no pudo encontrar nada, por lo que Sinan quería que lo buscaran más, pero Adnan no quiere que lo busquen más. Cuando Sinan insistió en que lo llamaran, su padre lo abofeteó, diciendo que Adnan era suficiente. Mientras tanto, Yaman los miraba desde lejos y se reía. Aise, por otro lado, soplaría el pastel ella sola en la pastelería a la que entró para celebrar su cumpleaños después de visitarla. En ese momento, Ferit se acercó, encendió la vela de su pastel y le pidió a Aise que pidiera un deseo. Aise deseó a Ferit como su deseo de cumpleaños y deseó que Ferit la pasara bien. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que sigan lo que sucedió en Artuoun. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.